muy bienvenidos a este nuevo podcast sobre la salvación. Para entender un poco la salvación, es necesario remontarnos al Antiguo Testamento, en donde podemos ver el pecado original y las consecuencias que eso trajo para la humanidad. Es debido a este pecado original por el que Dios establece un plan para nuestra salvación. Podemos ver durante el Antiguo Testamento que el pago del pecado era la muerte, por lo que se utilizaba un cordero inmaculado como ofrenda para expiar nuestros pecados. Pero con el paso del tiempo, la humanidad tomó este ritual, esta ceremonia que Dios nos dio para poder exculpar nuestras culpas, nuestros pecados, como una rutina, dejándola como algo tan normal o normalizado que perdía el sentido realmente del sacrificio que se estaba realizando. Por lo tanto, la recurrencia con el que el pueblo utilizó este sacrificio generó que Dios tuviera asco por él. Estaba aburrido de los sacrificios porque sabía que eran de un corazón deshonesto. No era un arrepentimiento verdadero. Es por esto que el Señor idea este plan de salvación en donde involucra a su propio Hijo, para generar un sacrificio único y perfecto. El enviar a Jesús a la tierra como un humano establecía que el Señor iba a humillarse a sí mismo. De hecho, lo podemos ver en Filipenses 2:8, donde dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz en esos años era la peor muerte, la más humillante, la más reprochable para cualquier delincuente. Era el peor castigo que se le podía dar, y Cristo lo recibió siendo inocente, siendo libre de pecado. Él no había cometido ningún pecado, pero todo el pecado de la humanidad recayó sobre él para hacer este sacrificio perfecto y poder darnos la salvación. Es por medio de este sacrificio en la cruz por el que Jesús nos santifica. Y no solo a mí, te santifica a ti, santifica a tu familia, ha santificado a generación tras generación. Es este sacrificio perfecto el que nos tiene que hacernos entender de que nuestra situación como pecadores generó que Dios tuviera que sacrificar a su propio Hijo mediante una muerte indigna para que nosotros alcanzáramos la salvación. Y con esto quiero puntualizar de que Él sacrificó a su único Hijo, al que era bueno, al que era inocente, por todo un mundo de pecadores. Porque el amor de Dios es tan grande que Él no quería que ninguno de nosotros se perdiera. Y es por eso que es tan importante que todos escuchemos sobre la palabra de Dios. La tarea de la iglesia es la evangelización. La tarea de la iglesia es hacer llegar este mensaje de santificación a todas personas, a toda la humanidad. Es importante que cada una de las personas de este mundo escuche sobre Dios, escuche sobre el plan de Dios, que escuche sobre lo que Él ha hecho en nuestra vida. Porque independientemente de que no crean, es un hecho que el Señor murió por nosotros. Y es un hecho tan relevante que incluso en la historia de la humanidad está marcada por Él. O sea, nosotros tenemos antes de Cristo y después de Cristo por una importante razón. En Lucas 12:48 se nos dice que porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, que al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios libró a Israel de la esclavitud de Egipto por una razón. Y dice textualmente que el Señor, por medio de Moisés, le pide al faraón que libere a su pueblo para que le sirva. Es sumamente importante de que una vez que nosotros hemos escuchado y hemos creído en esta salvación, nosotros dediquemos nuestra vida a servirle a Dios, a trabajar en su obra, a hablarle a las personas sobre Dios y lo que Él ha hecho con nosotros, porque cada uno de nosotros tiene una experiencia particular con Dios y cada uno de nosotros entiende el plan de Dios de una forma muy personal. En Primera de Pedro también 2:9 se nos dice que somos un linaje escogido, que somos nación santa, pero tiene una pequeña línea entre medio en donde se nos dice que fuimos escogidos, sí,
pero fuimos escogidos para predicar la palabra de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra mayor tarea en este mundo. Entregar la salvación al mundo como a nosotros en algún momento se nos entregó. Para entender la salvación, entonces tenemos que primeramente reconocernos que somos pecadores, reconocer nuestras faltas, nuestra insuficiencia, nuestro temperamento muchas veces, entender que Cristo murió por nosotros, que su sacrificio es real, es supremo, es máximo. O sea, Dios en su misericordia nos dio este regalo por medio de su gracia, que es la salvación. De otra forma, nadie podría haber optado a ella. De otra forma, estaríamos todos relegados a estar en el infierno eternamente. Pero gracias a Dios, hoy podemos vivir una vida conforme a su palabra y pensar que en un futuro vamos a estar en la eternidad junto a Él. Esa es la mayor felicidad. Muchas veces las pruebas de la vida, la prueba como cristiano, la vida es dura, pero el Señor nos dice que en algún momento vamos a estar junto a Él. Y ese es el mayor regalo que cualquier persona pueda habernos dado. Para terminar, en Juan 5:24, el Señor nos dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Hoy te invitamos a pasar de muerte a vida, solamente proclamando que el Señor es tu Dios y que Él murió por ti. Hasta luego.